Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadaftara Vivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Vamos a continuar con la lectura del capítulo número 6 de la Bhagavad Gita. En lo que traducido al español sería la canción de el Señor. Un diálogo entre el Señor Krishna, la suprema personalidad de Dios, y Arjuna, su devoto y amigo, justo antes de que iniciara una gran batalla conocida como la batalla de Kurukshetra, puesto que se desarrolló en ese lugar, un lugar real que se llama Kurukshetra, al norte de India. Entonces, en este capítulo número 6, el Señor Krishna le ha estado describiendo a Arjuna sobre el Dhyana Yoga o el yoga de la meditación. Le expuso un método que es un método mecánico, físico, psicológico, que va conduciendo al practicante por todo un proceso preparatorio hasta estar listo para comenzar a meditar como finalidad última en la presencia del Señor Supremo o de Dios en el corazón del propio practicante, en la forma de Vishnu, y entonces allí absorberse en esa relación perfecta y consciente con esa representación del Señor. Vamos a recordar que este método tenía una serie de pasos, exigía o exige una serie de condiciones, apartarse de la vida cotidiana, irse a un lugar solitario, ese lugar además ser un lugar sagrado. En aquella época coger un poco de hierba kusha, o sea, una hierba que sirviera de alfombrilla y a la vez para alejar a las serpientes venenosas, ponerla en el suelo. Otros fragmentos de literatura hablan de que la raíz de esa hierba debe estar dirigida hacia el este, que el practicante se debe sentar de frente hacia el norte, la espalda recta, el cuello recto, asumir una postura cómoda, o sea, una asana, estabilizar el cuerpo, estabilizar la respiración, neutralizar el aire que entra en el aire que sale, elevar el aire vital, o sea, primero recoger todos los sentidos, después centrar toda su atención en un espacio determinado, después en un punto determinado, después absorberse en ese punto. Elevar el aire vital hasta la cima de la cabeza o la coronilla, centrar la atención después en el entrecejo o en la punta de la nariz. Fíjense ya por dónde vamos. Y como último, meditar en la presencia del Señor Supremo en el corazón. Y allí entonces entrar en Samadhi o la absorción completa en ese Señor Supremo y disfrutar del gozo perfecto que se deriva de esa relación directa con la presencia del Señor Supremo. Evidentemente, si vemos la receta tal y como es una receta que exige bastante tiempo, condiciones, esfuerzo, austeridad, perseverancia, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué dice Arjuna después que Krishna le dice ese método. Vamos a recordar que Krishna no está imponiendo métodos. Él le está dando una variedad de métodos a Arjuna para que él escoja, si es que quiere escoger alguno, que son métodos que, si los hace adecuadamente, nos conducen a la posición de conciencia de Dios. Entonces vamos a tratar de compartir hoy 4 versos que implican la respuesta que le da Arjuna a Krishna después que Krishna le ha descrito ese método de Dhyana Yoga, que es semejante al método de Ashtanga Yoga descrito por Patanjali si lo hacemos tal y como es. El verso 33, voy a intentar compartir del 33 al 36.
El verso 33 del capítulo 6 del Bhagavad Gita dice lo siguiente. Arjuna dijo, oh Madhusudana Krishna, el sistema de yoga que has resumido me parece impráctico e intolerable, ya que la mente es inquieta e inestable. La mente es inquieta, turbulenta, obstinada y muy fuerte, oh Krishna, y someterla, creo yo, es más difícil que controlar el viento. Evidentemente el sistema de Dhyana Yoga, como todos los sistemas, tienen como centro tratar de estabilizar la mente, regularla, armonizarla, sacarla de la dualidad, ¿verdad? Vamos a Arjuna. Arjuna era un pándava, o sea, una persona formada en ciertos principios religiosos. Era un guerrero. Eso implica que un guerrero de verdad, guerrero por nacimiento. Eso implica que nació con cualidades de valentía, justicia, austeridad, perseverancia, paciencia, fortaleza, no temor. O sea, tenía todas esas cualidades, todas muy favorables. Había sido instruido, como todos los pándavas y todos los guerreros de la época, por maestros muy autorizados, por tanto estaban instruidos en la ciencia védica. Era un hombre de familia, o sea, Arjuna estaba casado, tenía esposa, tenía hijos, o sea, tenía una responsabilidad. Tenía un cargo como guerrero, así que también tenía una responsabilidad profesional. Tenía un trabajo y una responsabilidad dentro de ese trabajo. Arjuna era un hombre práctico, o sea, un hombre de la vida cotidiana de esa época en específico, con todas las ocupaciones que pueda tener cualquier persona que está inmersa en la cotidianidad, tal y como se vive en este mundo. Entonces, Arjuna, después que escucha toda esa descripción del Dhyana Yoga, considera que para su situación real ese método no es práctico. O sea, él no puede dejar su familia, irse a un lugar apartado, él no puede dejar las responsabilidades como guerrero, las responsabilidades de proteger al pueblo, las responsabilidades de su reino, para irse a un lugar sagrado y quedarse allí, practicar toda esa austeridad. No por el hecho de la austeridad, él era austero, era un guerrero. Los guerreros pueden pasarse meses ahí en el monte, sobreviviendo sin quejarse. Para ellos eso no es problema porque están entrenados en la austeridad y por naturaleza son austeros. Entonces ese no era el punto. El punto era que el método no encajaba con su situación práctica real o con su papel o exigencias o deberes cotidianos. A pesar de que Arjuna tenía muchas ventajas. Arjuna era un hombre de fe, Arjuna era un hombre austero por naturaleza, Arjuna era disciplinado, Arjuna tenía condiciones que le permitían simplemente dejar las cosas arregladas ahí e irse a meditar. Arjuna era perseverante, o sea, tenía muchas más condiciones creadas que la mayoría de cualquier persona en los tiempos actuales. Condiciones favorables para dedicarse a la práctica del Dhyana Yoga. Sin embargo, le dice a Krishna que este método que me acabas de plantear no lo considero práctico. O sea, yo lo considero impráctico. Dice, el sistema de yoga que has resumido me parece impráctico e intolerable, ya que la mente es inquieta e inestable. La vida cotidiana exige a veces más y a veces menos, dependiendo de la realidad de cada cual y de la programación mental de cada cual, exige de nosotros un constante esfuerzo mental. O sea, en estos tiempos hay muchas exigencias allí afuera, que están demandando de que tu mente esté ubicada en ellas, pensando en esto, pensando en aquello, proyectando lo otro, preocupándome por esto o posible. O sea,
muchos puntos potenciales de preocupación. Que si tengo que tener 2 trabajos, porque entonces con uno no me alcanza, que si salgo de uno a las 4 de la tarde y entro al otro a las 8 de la noche, después salgo a las 6 de la madrugada, solo tengo 2 horas para descansar, y entonces imagínate tú en esas 2 horas que voy a hacer, en vez de descansar me voy a poner a seguir todo el método de Dhyana Yoga. O sea, ¿no? Porque entonces mi familia se queda sin comer y entonces, o sea, es muy difícil seguir un método si lo vamos a seguir tal y como es. Si somos unas personas que le da lo mismo una cosa que la otra, ya, yo cojo una partecita del método y ya. Pero entonces eso no da el resultado que las escrituras explican. Si vamos a hacer el método tal y como es muy difícil implementarlo en esta época. Sin contar que la mayoría de las personas no cuentan con todas las cualidades necesarias ni internas, o sea, disciplina, austeridad, entrega, paciencia, capacidad de controlar sus sentidos absolutamente. O sea, no cuentan con esas capacidades. Entonces, evidentemente, el método se muestra como totalmente o casi totalmente práctico. Puede ser que alguna persona específica, en condiciones específicas, decida tomar ese método y perfecto, lo logre. Pero si recorren la historia, van a ver que quienes lo han hecho han sido personas que viven en un ámbito específico. O sea, las personas que hablan de este método y que tratan de enseñarlo o que lo han realizado son personas que viven apartados, que han vivido por mucho tiempo o desde siempre en un lugar como un monasterio donde nadie los molesta, donde no hay responsabilidades familiares, donde no tienen hijos, no tienen nietos, no tienen enfermos con los que ir para un hospital. O sea, tienen muchas condiciones creadas y entonces se pueden dedicar a eso. Pero para el ser humano común, el ser humano que está implicado en su cotidianidad a la manera de estos tiempos, realmente es impráctico. Entonces Arjuna dice, ya que la mente es inquieta e inestable, eso lo sabemos, la mente por naturaleza es inquieta e inestable. Pero Arjuna añade más, Arjuna dice, la mente es inquieta, turbulenta, obstinada y muy fuerte, oh Krishna. Por tanto, someterla a ella, o sea, tratar de controlarla, dice Arjuna, es más difícil que controlar el viento, ¿verdad? A veces uno quiere controlar el viento y no lo logra porque no puedes controlarlo. Es muy difícil. Si usted ahora yo le digo, sal allá afuera y hay un poco de viento y coge una ráfaga de viento y tráemela para acá adentro, usted no va a poder hacerlo. Usted no va a poder, usted puede, por ejemplo, recoger un poco de agua lluvia que está lloviendo en una vasija y me la puede traer. Pero ¿cómo usted va a controlar el viento para cogerle un pedazo y traerlo? Muy difícil, para no entrarle en los términos de imposible en este mundo material. Entonces, hay un texto que se encuentra en el Katha Upanishad. En el Katha Upanishad, en el capítulo 3, la parte 1 del capítulo 3, los versos del 3 al 4, que dice lo siguiente. Atmanan ratinam viti, sariram radamaivashat, budintu saratim viti, manahat pragrahamaivashat. Indriyani hayamahur, visayam teshu goisharan, Hatmendriyan manoyuktan, bhaktati ahur minishinaha. Esto quiere decir lo siguiente: el individuo es el pasajero que va en el coche del cuerpo material. O sea, el alma es el pasajero que va en este cuerpo. Y la inteligencia es el conductor, o sea, la inteligencia es el cochero. La mente es el instrumento,
con el que se conduce, o sea, son las riendas. En los campos de Cuba le llamamos riendas. Y los sentidos son los caballos. Por lo tanto, el yo es el que disfruta o sufre en compañía de la mente y los sentidos. Aquí uno está diciendo que la mente desenfrenada, muy difícil de controlar, ¿verdad? Turbulenta. Entonces esa mente en este mundo, esa mente es esas riendas. Es lo que une o el instrumento que debe tener para controlar a los caballos, para que no se desboquen, no corran, cojan por la dirección adecuada. Los caballos son los sentidos. Pero vemos que el conductor, realmente el pasajero, el alma, no es la que está conduciendo. En esta empresa llamada vida material, se supone que usted tenga un trabajador especializado en conducir. Ese trabajador especializado en conducir su vida se llama la inteligencia. La inteligencia es aquella capacidad o potencia que nos permite ver las cosas con lucidez, tal y como son, y tomar la decisión más adecuada y favorable para nosotros, porque nadie conscientemente, en su pleno y sano juicio, querría tomar una decisión desfavorable si tiene opciones más favorables, ¿verdad? A no ser que no esté en su sano juicio, ¿verdad? Porque la gente viviente lo que quiere es disfrutar, no quiere sufrir consciente ni voluntariamente. Pero entonces, al parecer, esos caballos no están siendo controlados, o sea, nuestros sentidos, nuestras actividades materiales están siendo desmedidas. Estamos corriendo detrás de todo lo que nos atrae, nos gusta, disfrutar y huyendo de todo aquello que nos desagrada. Entonces, la mente, que es la rienda que supuestamente debe controlar a esos caballos, está suelta. Esas riendas están sueltas. Imagínese que usted va en un coche a alta velocidad por la autopista, hay muchos baches y usted decide soltar el timón, el volante, usted lo decide soltar, o usted simplemente se quedó dormido, está muy cansado, y al quedarse dormido usted no es consciente de la dirección, o sea, del movimiento del volante, y comúnmente usted se desvía de la carretera, o un bache, o simplemente el carro se voltea con un viraje en exceso de velocidad, ¿verdad? Todos podemos comprender eso. A veces incluso por experiencia propia lo podemos comprender. Así que es un ejemplo muy fácil de comprender. Si el conductor no está en el vehículo, o si el conductor se ha quedado dormido, o si simplemente el conductor va completamente ebrio, entonces el sistema de dirección, el instrumento de dirección, pierde el control. Cuando ese instrumento de dirección pierde el control, el vehículo pierde el control. Cuando el vehículo pierde el control, lleva al pasajero, que es el alma, que es la esencia de usted mismo, lo lleva a un desastre. Entonces, eso quiere decir que si una inteligencia lúcida en este mundo material, el alma está destinada al sufrimiento eterno, porque no tiene la capacidad para, primero, ni para percibir las causas de ese sufrimiento y mucho menos para encontrar la salida de ese sufrimiento. Entonces volvemos a un mismo punto. Si nos fijamos, vamos a ver que las escrituras caen siempre en el mismo punto. La necesidad de recuperar, de despertar nuestra inteligencia transparente, tal y como es, en su verdadera potencia, no enferma, no ebria, no media dormida, no sonámbula, no ilusionada, no. La inteligencia despierta completamente, viendo las cosas tal y como son. Por eso escuchamos la literatura sagrada, por eso escuchamos a maestros autorrealizados, para que esa inteligencia despierte a nuestra inteligencia poco a poco. Vaya haciendo el trabajo de nuestra inteligencia y vamos decidiendo y comprendiendo las cosas en función de esa inteligencia,
hasta que la nuestra va despertando o pasando el estado de embriaguez. Lleva mucho tiempo bebiendo de el alcohol de este mundo, el alcohol del disfrute material, el alcohol del ego falso. Así que su estado de embriaguez lleva mucho tiempo allí y nos da trabajo considerar que se puede vivir de una forma diferente. Pero además, cuando vamos saliendo de ese estado de embriaguez, nuestra propia mente, nuestros propios sentidos adictos ya nos van a dar síntomas de abstinencia. Vamos a sentir la necesidad de volver a embriagarnos, de volver a disfrutar de aquello que nos tiene completamente locos o completamente locas, de aquello que he convertido en la razón de mi vida, pero en realidad no es la razón de mi vida, porque no puede serlo, porque pertenece a este mundo. Entonces se vuelve un trabajo arduo. Hay que recuperar la inteligencia. Hay que recuperar la inteligencia y esa recuperación comienza por lo que estamos haciendo. Comienza por el Shravana, o sea, comienza por escuchar de una inteligencia superior. Una inteligencia superior no soy yo. Aquí en los amaneceres espirituales no me están escuchando a mí. Estamos escuchando lo que dice la literatura sagrada y lo que han comentado grandes acharyas sobre esos textos de la literatura sagrada. Yo solamente lo que hago es poner ejemplos de la cotidianidad que nos hagan más entendible el mensaje. Simplemente eso. Pero el mensaje que ustedes escuchan, que yo escucho, no es el mensaje mío. Si fuera el mensaje mío no sirviera de nada, porque de nada le sirve el mensaje de un sonámbulo a otro sonámbulo. Si los dos son sonámbulos, si los dos están dormidos de un modo o de otro, ¿de qué le sirve el mensaje de uno al otro? Nada, para seguir más dormidos todavía. De nada serviría. Por eso, cuando uno escucha consejo espiritual de alguien, uno debe de asegurarse que ese alguien puede respaldar ese criterio. Ese alguien tiene que ser capaz de decir, este criterio yo lo estoy dando porque lo he comprendido de fulano, o de tal texto, y está confirmado por tal acharya, por tal maestro. O sea, tiene que haber una comprobación. Eso se llama ciencia. Usted tiene que ser capaz de triangular información, usted tiene que ser capaz de ver que esa información es consistente y no es un simple capricho filosófico expuesto de manera hermosa y atractiva por un orador que tiene ciertas habilidades. Ciencia, espiritualidad científica significa eso. Usted debe asegurarse que no está simplemente inmerso en una superstición, que usted no está inmerso en un simple fanatismo, que usted no está inmerso o inmersa en un simple seguir sin inteligencia a algo o a alguien. Usted debe de comprobar, usted debe estar seguro que eso que usted está siguiendo es sólido y es veraz. Eso es importante. Entonces, en el texto 35 se dice lo siguiente. El Señor Sri Krishna dijo, oh tú, hijo de Kunti, el de los poderosos brazos, contenerla inquietamente es sin duda algo muy difícil de hacer, pero ello es posible mediante la práctica adecuada y el desapego. Vamos a ver cómo comenta Srila Prabhupada este verso. Prabhupada dice lo siguiente. La personalidad de Dios, Krishna, acepta que es difícil controlarla obstinadamente, tal como lo afirmó Arjuna. Pero al mismo tiempo sugiere que mediante la práctica adecuada y el desapego, eso puede lograrse. Pero podríamos preguntarnos, ¿en qué consiste esa práctica? En los tiempos actuales, la era actual de Kali Yuga, nadie puede observar las estrictas reglas de irse a un lugar sagrado, enfocar la mente en la superalma,
contener los sentidos y la mente, ser célibe, permanecer solo, etc. Sin embargo, mediante la práctica del proceso de servicio devocional al Señor Supremo o conciencia de Dios o conciencia de Krishna, uno se ocupa en 9 tipos de servicios devocionales o 9 tipos de actividades que se realizan para el Señor. La primera y principal de esas actividades devocionales la constituye el escuchar hablar de Krishna. O sea, ahí comienza el servicio devocional. El servicio devocional inicia con la actividad de dedicar un tiempo diario, si es posible, en nuestra vida, escuchar hablar del Señor Supremo. Por eso yo inicié esos amaneceres espirituales, para que tengamos la oportunidad, aquellos que quieran aprovecharla voluntariamente, sin sentirse obligados, que podamos tener la oportunidad de escuchar a diario hablar sobre la Suprema Personalidad de Dios o palabras de la propia Suprema Personalidad de Dios, porque ese es el primer tipo de servicio devocional, escuchar. Ese, continúa Srila Prabhupada, ese es un método trascendental muy poderoso para depurar la mente de todos los recelos materiales. Uno puede practicar diferentes métodos, estrategias y herramientas de tipo psicológico, de tipo de no sé cuántas cosas más, para tratar de controlar su mente, tipo respiratorio, etcétera, etcétera, atención sostenida, visualizaciones, todo lo que quieras. Pero todas esas herramientas van a dar un resultado temporal. Ninguna puede dar un resultado eterno, ninguna puede dar un resultado estable. De hecho, después hay que mantenerse vigilante para que la mente no se vuelva a enloquecer un poquito, porque ella lo va a hacer otra vez. Entonces es un esfuerzo grande. Primero te esfuerzas por lograrlo y después te esfuerzas por no perder el resultado. Eso significa que el resultado no es estable en sí mismo, depende de otros factores. Pero necesitamos un resultado que sea estable en sí mismo y que no pueda ser dañado o afectado por otros factores. Entonces, Prabhupada explica que ese es el método de escuchar sobre Krishna, sobre el Señor Supremo. Es un método trascendental muy poderoso para depurar la mente de todos los recelos. Quiere decir que al escuchar, claro, ese escuchar es un escuchar con fe y es un escuchar de la información apropiada y de la persona apropiada. La persona también tiene que tener fe, porque si no tiene fe, entonces está leyendo, está compartiendo sobre algo que ni ella misma cree. Entonces es muy difícil que esa persona nos pueda ayudar. Ese es un método trascendental muy poderoso. Cuanto más se escucha hablar de la Suprema Personalidad de Dios con entrega, humildad y sinceridad, más se ilumina uno y más se desapega de todo lo que a la mente la aparta de Dios. O sea, mientras más agua, ¿verdad?, usted bebe, más la sed que usted siente se le va apagando. Y entonces la mente se va alejando sola, ella va perdiendo el gusto por todo aquello que la ata y que es muy difícil de controlar cuando lo intenta por un método secundario. O sea, se vuelve un control natural, ahora se va volviendo un proceso de control natural de la mente. Usted no la ha controlado, usted simplemente la está dedicando poco a poco a entrar en contacto con la Suprema Personalidad de Dios a través de la escucha. Al desapegar la mente de actividades que no están relacionadas al Señor, se vuelve muy fácil aprender Vairagya. Vairagya significa desapegarse, o sea, Vairagya es desapego, desapegarse de la materia y hacer que la mente se dedique al espíritu. Vairagya es una práctica que las personas, sobre todo aquellos que están encaminados en senderos espirituales o senderos de yoga u otras prácticas, intentan practicar a la fuerza. O sea, ellos quieren desapegarse a la fuerza.
Quieren reprimir los deseos y mostrarse como una persona desapegada, pero eso es un error. Ya lo dijo Krishna, capítulo 13. O sea, de nada sirve reprimir los deseos. Entonces hay que buscar un vairagya, un desapego que sea un fruto natural, o sea, que vaya sucediendo por sí mismo. El desapego original es cuando usted va perdiendo el gusto por algo. Entonces usted de forma natural se desapega, ¿verdad? Sin embargo, si usted conserva el gusto por algo y usted se lo reprime, usted se lo aleja, puede ser que lo logre, pero es muy poco probable que usted salga ileso de ese intento. Porque usted o va a recaer más tarde o más temprano cuando esté un poco inestable o frágil, o usted es probable que se enferme, porque ese deseo reprimido es posible que somatice en algún tipo de enfermedad, úlcera gástrica, problemas de algún órgano funcional o algún tipo de trastorno mental. Entonces hay que ser muy cuidadoso en ese tema de desapegarse a la fuerza. Desapego ocurre de manera natural cuando tú comienzas a sentir atracción hacia algo diferente a eso que ahora te está capturando, te tiene apegado, te tiene atado. Continúa diciendo, el desapego espiritual impersonal, o sea, ese desapego que tenemos o que buscamos en esa relación con Dios de manera abstracta, o sea, Dios como algo impersonal, Dios como simplemente la verdad absoluta, pero no tiene cualidades, no tiene forma, no se puede establecer con Él una relación. Ese tipo de desapego espiritual impersonal es mucho más difícil de lograr y conservar que el hecho del apego de la mente a las actividades del Señor Supremo, del Señor Cristo. O sea, es más difícil desapegarnos del mundo material en virtud de apegarnos a esa noción general de verdad absoluta, de Dios como el todo, Dios como algo abstracto, que, por ejemplo, dedicarte a actividades relacionadas con Dios. Si tú te dedicas a actividades relacionadas con Dios, por lo menos estás entretenido y eso te sirve como bálsamo para que todas esas cosas de ansiedad, de estrés, vayan canalizándose. Pero cuando tú no te entretienes y simplemente te dedicas a absorberte un poco en el vacío, en el resplandor, entonces es muy difícil porque las actividades que aún están pendientes en ti, que quieren salir, van a pulsar, a pulsar. La mente se inquieta por naturaleza y ella va a hacer todo lo posible por sacarte de ese estado. Sin embargo, si tú le das a la mente trabajo, si le das actividad, si le das a tus sentidos actividades, pero todas esas actividades están relacionadas con el Señor Supremo, o sea, te llevan a pensar automáticamente en Dios, entonces sabrás controlado los sentidos, controlado la mente, el esfuerzo será poco y estarás en actividad. O sea, no corres el peligro de ser tentado por la actividad porque ya tú estás en actividad. Lo único que es una actividad completamente espiritual. Este tipo de método, o sea, el servicio devocional, es algo muy práctico. Porque cuando uno escucha hablar del Señor Supremo, uno se apega progresivamente y de forma automática al Espíritu Supremo. Ese apego se denomina Parechanabhuti, o sea, satisfacción espiritual. Es exactamente igual que el sentimiento de satisfacción que al hombre hambriento le produce cada bocado de comida que ingiere. Cuanto más uno come mientras está hambriento, más se siente satisfacción y fuerza. De igual modo, mediante el desempeño del servicio devocional, se siente una satisfacción trascendental a medida que la mente se va desapegando de los objetivos materiales. Es algo así como curar una enfermedad por medio de un tratamiento experto y una dieta adecuada. Así pues, el escuchar hablar de las actividades trascendentales del Señor Supremo vendría a ser el tratamiento experto, o sea, escuchar sería el tratamiento, para la mente que está enajenada y enredada. Y el consumir comida que se ha elaborado y se ha ofrecido al Señor Supremo,
esa vendría a ser la dieta adecuada para el paciente que sufre de ilusión material, que somos todos nosotros, por supuesto. Este tratamiento, o sea, escuchar hablar sobre la suprema personalidad de Dios con fe de la persona adecuada y de los textos adecuados, y preparar alimentos y ofrecer los alimentos al Señor Supremo, es el proceso en esencia conocido como conciencia de Krishna o proceso de conciencia de Dios. Y en el texto número 36, Krishna termina diciendo: para aquel que tiene la mente desenfrenada, la autorrealización es una labor muy difícil, pero aquel que tiene la mente controlada y que se esfuerza por los medios adecuados, tiene asegurado el éxito. Esa es mi opinión. Eso dice el Señor Krishna. Y empiezo diciendo que para aquel que tiene la mente desenfrenada, la autorrealización es una labor muy difícil. Prabhupada explica lo siguiente: la Suprema Personalidad de Dios declara que aquel que no acepta el tratamiento indicado para desapegar la mente de la ocupación material, o sea, aquel que no acepta el escuchar hablar sobre la personalidad de Dios con fe, ese que no acepta eso, entonces difícilmente puede lograr el éxito en lo que se refiere a la autorrealización. Claro, aquí alguien podría preguntar, bueno, y podría haber otro tratamiento, ¿por qué tengo que seguir ese? ¿Por qué tengo que aceptar que escuchar hablar de Dios es el tratamiento perfecto? No es un capricho de Prabhupada. Prabhupada, como maestro espiritual auténtico, no emite ideas caprichosas. Prabhupada emite cosas respaldadas por las escrituras. El Srimad Bhagavatam, cuando Maharaj Parishit está a punto de morir, está ayunando por 7 días a la orilla del río Ganges. Él ha preguntado a todos los sabios que se encuentran allí presentes, incluyendo muchos semidioses, ha preguntado cuál es el deber de todo ser humano y sobre todo aquel que está a punto de morir. O sea, él ha preguntado a qué actividad debe dedicarse, cuál es la actividad perfecta para la entidad viviente que está en la vida del ser humano o en el cuerpo del ser humano. ¿Cuál es la actividad perfecta para que esa vida sea un éxito, para que cumpla con su deber como ser humano? Y entonces vamos a ver que Sukadeva Goswami, al llegar al lugar, el más sabio de los sabios, le dijo que el deber de todo ser humano y sobre todo de aquel que está a punto de morir es dedicarse a escuchar sobre la suprema personalidad de Dios. O sea, no hay otro deber superior, no hay otro deber supremo, no hay otra forma, no hay otro método, no hay otro tratamiento. Sukadeva Goswami, la gran autoridad a quien ningún maestro lúcido, estudioso del yoga y de la historia del yoga y de la filosofía del yoga y de todo lo que quieran llamar, ningún maestro lúcido, ni siquiera Shankaracharya, se atrevió a negar la autoridad de Sukadeva Goswami. Eso quiere decir que, a no ser un tonto que hable sin estudiar, diría, no, ese es Sukadeva Goswami, bueno, ese era un cualquiera seguro. No se equivoque, Sukadeva Goswami era la autoridad y sigue siendo la autoridad en virtud de términos de Srimad Bhagavatam. Y entonces Sukadeva Goswami le dijo a Maharaj Parishit, el deber, la actividad, el método, el tratamiento, la medicina, como ustedes le quieran llamar, es este: escuchar hablar sobre la suprema personalidad de Dios. Por eso es que Maharaj Parishit le dice, bueno, voy para allá, y empieza a hacerle preguntas y preguntas sobre Dios, y así se pasan los 7 días haciéndole preguntas a Sukadeva Goswami sobre temas relacionados a Dios, a Krishna, sus actividades, ciertas confusiones que él tenía en su mente que quería aclarar antes de morir. Y entonces Sukadeva Goswami se pasa los 7 días hablando únicamente de Dios, y por eso es que allí estaban reunidos todos los semidioses, todos los sabios, hasta Narada Muni,
que es el más sabio entre los sabios de todos los universos, había venido allí. Narada Muni está iluminado. ¿Por qué vino Narada Muni allí? ¿Por qué Vyasadeva, el compilador de los Vedas, que se sabe los Vedas de memoria, qué hacía allí Vyasadeva? Vyasadeva, disculpe. ¿Qué hacían allí asomados semidioses como Brahma, que es la criatura más inteligente de todo el universo? El creador. ¿Qué hacía allí? Porque Sukadeva Goswami, el devoto puro del Señor, el Atma Rama, o sea, un alma que está satisfecha en sí misma por completo, eso significa Atma Rama, iba a hablar por 7 días de temas todos relacionados directamente con Dios. Y todas las grandes almas, lo único que están es ansiosos por escuchar hablar de Dios. Shiva está ansioso constantemente por escuchar hablar de Dios. Brahma está ansioso constantemente por escuchar hablar de Dios. Narada está ansioso constantemente por escuchar hablar de Dios. Todos los sabios, todas las grandes almas, todas las personas o entidades vivientes más lúcidas de los universos están ansiosos por escuchar hablar de Dios porque saben que es lo máximo. No hay otro tratamiento superior para aquel que quiere purificarse y avanzar espiritualmente. Entonces ellos están ansiosos. Pero nosotros, las criaturas de este tiempo, metidas en nuestra ilusión, estamos ansiosos por todo, menos por escuchar hablar sobre la suprema personalidad de Dios. De lo menos que queremos oír es de la suprema personalidad de Dios. ¿Qué es eso de ese tal Dios? ¿Qué bobería es esa? Mejor voy a oír del hueco que hay en la capa de ozono, o de un meteorito que cayó en Texas, o del desierto de Sahara que encontraron el esqueleto de no sé quién que tiene 5 millones de años, o de la teoría de no sé cuántas cosas, o vamos no sé, siempre hay una moda diferente. El mundo está diseñado para que siempre estemos entretenidos, entonces olvidemos. Pero por eso es que Prabhupada, con toda la autoridad, afirma que el tratamiento consiste, sobre todo en Kali Yuga, en escuchar hablar sobre la suprema personalidad de Dios. Y ya cuando tú escuchas, después puedes recordar lo escuchado y puedes repetir lo escuchado. Entonces ya haces 3 actividades que son las 3 primeras actividades de las 9 que conforman el método de servicio devocional. La primera es escuchar, la segunda es recordar y la tercera es repetir o glorificar lo escuchado. Shravana, Smarana y Kirtana. Shravana, escuchar, Smarana, recordar, y Kirtana es repetir, glorificar o cantar. Entonces cuando usted canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Usted está, como usted lo está diciendo en voz alta, usted está escuchando los nombres de Dios, o sea, usted está escuchando sobre Dios. Estás recordando los nombres de Dios porque para tú hablarlos tienes que recordarlo, porque si no te acuerdas de ellos, ¿cómo los vas a decir? Y estás al mismo tiempo hablando, o sea, kirtana los nombres de Dios. Cuando usted hace yapa, cuando usted repite el Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare, usted está haciendo a la misma vez 3 actividades de las que componen las 9 del servicio devocional. Entonces usted está cumpliendo con parte del tratamiento perfecto para esta época tan confusa. Y ese tratamiento le va a ayudar a usted a controlar poco a poco su mente, a limpiar todas las ataduras que hay en ella, todas las cosas que hay escondidas. Poco a poco usted va a ir transformándose. Si usted, por supuesto, canta sin cometer ofensas o canta cuidando de ser cuidadosos, de no caer en conductas que contrarrestan un poco ese efecto purificatorio en usted. De esa conducta vamos a hablar después cuando estemos más adelante en Bhagavad Gita, para que mi canto o mi mantra sea lo más efectivo posible en la transformación que yo quiero llevar en mi vida. Y esta transformación va sucediendo de manera natural, progresiva, sin mucho tener que esforzarme y desgastarme. Porque si ya este mundo material me tiene desgastado con todas las preocupaciones, caramba, si también el método que yo voy a seguir
para la búsqueda espiritual también va a ser un método que me va a desgastar, me va a añadir más esfuerzo. Entonces, ¿de qué me sirve si ya yo estoy desgastado? Tiene que ser un método que sea lo más simple posible. Un método simple pero efectivo. Un método condensado que tenga en sí mismo la potencia de todos los métodos anteriores. Esa es la práctica más inteligente. Porque el mundo está lleno de muchos enredos, entonces para que yo quiero buscar o querría buscar otro enredo más. Tiene que ser simple. Y entonces la dieta que acompaña a ese tratamiento, Prabhupada explica, es el ofrecer tu alimento a Dios. Ofrece tu alimento con amor al Señor, agradece tu alimento, como tú le quieras llamar, pero vive esa acción de cocinar o de comer en comunión con Dios. Porque si la vives en comunión con Dios, entonces ese alimento va a ingresar, ya lo he repetido varias veces, va a ingresar energía espiritual a tu cuerpo y tu cuerpo poco a poco se va a ir espiritualizando y va a reforzar aquello que estás obteniendo cuando escuchas, recuerdas y repites los santos nombres del Señor. Entonces dice, tratar de practicar yoga mientras se ocupa la mente en el goce material, que eso lo hace mucha gente. Mucha gente dice, estoy practicando yoga, pero siguen inmersos y adictos a determinados goces y apegos. Entonces Prabhupada dice, tratar de practicar yoga mientras se ocupa la mente en el goce material es como tratar de encender un fuego mientras se echa agua sobre la leña. Es imposible, ¿verdad? O sea, tratar de practicar yoga, al menos el yoga de los libros, o sea, tratar de acercarnos a Dios, de crecer en amor por Dios y al mismo tiempo seguir inmersos, locos en nuestros apegos de diferentes tipos, es como tratar de encender un fuego echando agua sobre la leña. La práctica de yoga sin autocontrol de la mente es una pérdida completa de tiempo. Esa exhibición de práctica de yoga puede que sea un buen negocio o muy lucrativa para quienes la dirigen desde el punto de vista material o económico, por supuesto, o incluso de alcanzar fama y renombre. Pero es inútil en lo que se refiere a la comprensión espiritual. Ese tipo de práctica no nos sirve para la comprensión espiritual. No podemos comprender la espiritualidad y al mismo tiempo estar atrapados en los apegos del mundo material. Es imposible. Por lo tanto, uno debe controlar la mente, ocupándola de modo constante y progresivo en el trascendental servicio amoroso del Señor. A menos que uno esté ocupado en el proceso de servicio devocional o conciencia de Dios, a menos que uno haga eso, uno no podrá controlar la mente de una manera constante. Podemos concluir, pues, que una persona consciente de Dios puede obtener fácilmente el resultado máximo de la práctica del yoga sin hacer un esfuerzo independiente o separado, o sea, sin practicar otro método específico. Pero, al contrario, un practicante de yoga incompleto no puede lograr el éxito, o sea, el éxito del yoga, sin volverse consciente de Dios. Esto queda para reflexión muy personal. Nunca se cojan los textos a pecho, nunca piensen y digan, es que se habrá creído este texto, me está criticando mi método de práctica, está diciendo que el método de conciencia de Dios es superior, está diciendo que sin ese método, no. Si usted hace eso, usted va a crear una predisposición, va a ver al texto como su enemigo y al que habla al texto como su enemigo, y entonces usted se estará perdiendo la oportunidad de reflexionar sobre la profundidad de dichos textos o dicha referencia. Si la finalidad del yoga es lograr la relación perfecta con el Señor Supremo, entonces se supone que si voy practicando una serie de cosas, pero esa serie de cosas no me llevan
a una relación consciente con Dios y a servir al Señor Supremo en función de esa relación, entonces evidentemente mi método me está sirviendo para todo, menos para lograr la finalidad del propio método de yoga, según las escrituras. Por eso se dice que el que ha alcanzado conciencia de Dios y vive en conciencia de Dios ya ha logrado todos los beneficios del yoga sin tener que recurrir a otros métodos. Pero el que recurre a diferentes métodos y prácticas y no logra esa relación o esa conciencia de Dios, entonces todavía, a pesar del tiempo que lleve practicando, debe considerar que no ha alcanzado el resultado final del yoga, así que debe de seguir practicando o ver qué está faltando en su práctica. Eso es para reflexión personal. Que la gracia y el amor de nuestro Señor Supremo siempre presente en el corazón de todos y también fuera de todos, y al mismo tiempo en su morada suprema, esté con nosotros. Que esa famosa inteligencia o ese conductor de este cuerpo material llamado inteligencia, a la cual hemos despedido o hemos permitido que se quede dormida o está totalmente embriagada en las ilusiones de este mundo, que ese conductor vaya siendo despertado poquito a poco, que lleguemos a la conclusión progresiva y voluntariamente por nosotros mismos de la necesidad de volver a actuar, a rescatar nuestra inteligencia. No nuestro conocimiento material de ciencias materiales, sino nuestra inteligencia espiritual. Porque sin esa inteligencia es literalmente imposible escapar de los enredos de este mundo material por mucho yoga del tipo que sea que usted se dedique a practicar. Sin esa inteligencia, sin despertar esa inteligencia a través de la influencia de una inteligencia superior, entonces nunca lo podremos lograr. Ese es el veredicto de toda la escritura. Hare Krishna, buenos días, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,